Nuestra máquina SmartMIG 230 es nuestra máquina de trabajo más pesado que tenemos hasta ahora en el mercado, y es una máquina de 230 amperios. Es una máquina multiproceso que hace 7 procesos en uno, de entre los que destacan principalmente el MIG pulsado, que en este caso sería MIG doble pulsado, MIG pulsado, el single, que es pulsado sencillo. También cuenta con tecnologías de MIG sinérgico, MIG manual, proceso flux core, electrodo revestido y por último TIG lift o TIG raspado. Miren que es una máquina muy intuitiva y que, dependiendo del tipo de proceso, como en el de flux core, donde sabemos que se intercambia el cable, la máquina ya me define dónde va el cable, si va a positivo o si va a negativo, como en el proceso de flux core. En este caso vamos a navegar a través de diferentes procesos, como en el caso de el doble pulsado, en el cual para entrar al parámetro presiono adelante, y en la parte de acá podemos cambiar entre los diferentes parámetros, como por ejemplo el tipo de soldadura que vamos a trabajar o el metal a soldar. En este caso, miren que cuando navego entre los diferentes metales, la máquina ya me dice si trabajar con mezcla, si trabajar con solo argón o si trabajar con argón con mezcla también. Entonces depende mucho del tipo de metal al que yo vaya a trabajar. Ya la máquina predefine con qué tipo de gas va a trabajar. Y para pasar y navegar entre los diferentes tipos de parámetros, presiono la rueda izquierda. Por ejemplo, en este caso vamos a elegir hierro, y en este caso vamos a elegir, por ejemplo, el calibre del alambre, lo vamos a dejar en .9, y en la parte de acá podemos navegar entre si es 2 tiempos, 4 tiempos, si es 2 tiempos, modo spot, o modo spot 4 tiempos. Tiene estas 4 modos de funcionamiento la antorcha. Para darle siguiente, entonces presiono esta parte y ya llegamos al panel principal del proceso, en la cual ya sé qué tipo de metal voy a soldar, con qué tipo de gas voy a trabajar, en qué tipo de modo el switch de la antorcha, y ya tengo unos parámetros adicionales donde yo puedo graduar. Por ejemplo, en este caso que entré a la configuración de arco doble pulsado, yo puedo definir entre diferentes parámetros, como por ejemplo el pregas, la rampa de aceleración, que la puedo graduar en porcentajes, o el arranque suave que llaman el soft start. Puedo definir la corriente de arco, de inicio de arco. Puedo también definir el voltaje de inicio de arco también. Puedo definir el tiempo, el arco, la duración del arco en segundos. Puedo definir también el ciclo de trabajo del pulso. En este caso yo lo puedo graduar desde el 10%, donde solamente el 10% del pulso va a estar arriba, y subirlo hasta el 80%, donde el 80% del pulso va a estar arriba. También puedo definir una corriente base en la cual el pulso se va a mantener durante todo el arco. También un voltaje de base. Y puedo definir la frecuencia del pulso, que va en Hz. Y va desde 0 Hz hasta 5 Hz. Puedo definir la corriente final, o la corriente ya cuando ya estoy terminando de hacer el arco eléctrico, el voltaje también final, y la rampa y el sistema. Recuerden el sistema en el que el alambre sigue saliendo, sigue generándose el cortocircuito, y a veces el alambre se solda a la boquilla. Entonces aquí también puedo definir el burn back. Y por último, el postgas en segundos. Esta es una configuración bastante completa para un proceso muy
novedoso que muy pocas máquinas hoy en el mercado lo traen, que es el arco doble pulsado, pero vamos a navegar, por ejemplo, por otro proceso más sencillo como el mix sinérgico. Entonces vamos a entrar al mix sinérgico. Aquí tenemos el mismo panel donde encontramos el tipo de material, vamos a dejarlo ahí por cuestiones prácticas. Y aquí entramos al mix sinérgico. Recuerdan que en el mix sinérgico, dependiendo del amperaje que yo defina, aquí se va mostrando el espesor de la lámina. Ya bueno, esta es una máquina más intuitiva y te va mostrando el calibre de la lámina que puedo soldar. Por ejemplo, a 130 amperios puedo soldar una lámina de 3.3 milímetros en modo sinérgico, y miren que en este caso la máquina ya se configura y el voltaje se mantiene en 17.8 en este caso, y la máquina llega hasta 230 amperios. Recuerde que es la SmartMic 230, el 230 significa que la máquina llega hasta 230 amperios y que es capaz de soldar láminas de hasta 10.2 milímetros de espesor en el modo sinérgico. Bueno, vamos a pasar a otro proceso como por ejemplo el de electrodo revestido. Y aquí ya tengo solamente la variable de corriente y también tengo las tecnologías como el ArcForce, el Hot Star, el Anti-Stick y el BRD, y que también se pueden calibrar dependiendo de la necesidad del operario. Bueno, y vamos ya por último, bueno, también tiene Flux Core. Recuerden que en el proceso Flux Core cambia la polaridad. No me voy a entrar en mucho detalle a hablar de este proceso porque la máquina, como les digo, es muy intuitiva y yo puedo navegar por cada uno de los paneles. Y vamos a hablar por último del proceso TIC, donde acá tenemos nosotros una máquina que llega hasta 230 amperios en proceso TIC. Y vamos a devolvernos un poco y quería hablarles y hacerles un paréntesis donde quiero hablar del proceso de electrodo revestido, porque la máquina en proceso de electrodo revestido no llega hasta 230 amperios. La máquina es de 230 amperios, pero en el electrodo revestido solo llega hasta 200. ¿Por qué? Porque su principal función no es trabajar electrodo revestido, es decir, la máquina te puede soldar en electrodo revestido, pero como es una máquina que está más enfocado para proceso MIC, su principal función y su máxima potencia la desarrolla en esa función como tal. Una de las cosas que destaca nuestra máquina SmartMic 230 es que viene con un botón y en la cual yo puedo almacenar hasta 10 perfiles diferentes dependiendo de lo que vaya a soldar. Es decir, si yo como soldador el día de hoy voy a definir un proceso en el cual voy a soldar X o Y material, pero dentro de 8 días voy a volver a soldar esa misma pieza, ya no tengo que entrar a volver a calibrar la máquina, sino que a través de este botón yo puedo ya sea grabar en hasta 10 perfiles de memoria, o si vuelvo y lo presiono, cargar un perfil de memoria que ya yo tenga preestablecido. Eso lo hace una máquina mucho más completa y mucho más práctica al momento de definir ciertos procesos en nuestra fábrica o en nuestro taller. Para cuando ya tengo preestablecidos ciertos trabajos, yo puedo guardar hasta 10 memorias de funcionamiento de la máquina, y eso la hace una máquina mucho más práctica al momento de manipularla.